si se le permitía. Y estos cristianos que recibieron a Cristo, Pablo, entre la lucha que tenía, miren, ahora que ustedes son sellados por el Espíritu Santo, este asunto de fornicación tiene que parar, porque esa vida que antes ustedes vivían ya tiene que parar, porque el Espíritu Santo te cambia y te llama a santidad, a unos estilos distintos, a unos valores del reino de Dios. Uno puede decir que está lleno y seguir viviendo en pecado. ¡Aleluya! No, es una contradicción, porque el Espíritu que te selló, que te dio la señal de las lenguas, con esas lenguas te sella para santidad. Amén. Y se niega el sello, se niega el bautismo cuando vivimos en pecado. Amén. Cuando apoyamos el pecado con nuestro silencio. Cuando nos atrevemos a reprender y corregir con amor y sabiduría a aquellos que están viviendo en pecado en la iglesia. ¡Aleluya! Cuando se permite en el púlpito el pecado. Cancela. Y es un insulto al sello del Espíritu Santo. El testimonio externo dado y recogido por Lucas en Hechos tenía una función muy importante y única que se dio para poder lograr la unidad entre gentiles, samaritanos y judíos. Que la lengua iba a servir como aquello que todos tenían en común, que todos podían externalizar y dar gloria a Dios juntos por el poder del Espíritu Santo. Y que no se debía negarle el compañerismo, el amor, el respeto, el cariño a este gentil, a este samaritano que yo despreciaba, a este gentil que yo odiaba. No, ha sido sellado, y el testimonio del sello fue la lengua que el Espíritu Santo le dio a cada uno de ellos. Sí, el testimonio es claro, que lenguas es el sello, es el indicador del sello. Ahora, dije que no, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque cuando llegamos a las cartas de Pablo, el problema de la recepción de los judíos, los gentiles y los samaritanos ya se había resuelto. Ya la iglesia reconoció la expresión universal externa del bautismo del Espíritu Santo. Ya no había un problema con el rechazo de gentiles o samaritanos como parte de la comunidad de fe. Pablo tiene que atender a otros issues. Y por eso Pablo entonces puede decir, miren, no todos hablan en lengua. No todos hablan en lengua. El don de lengua no ha sido dado a todos. Ahora algunos dicen, y tenemos que reconocer que hay una función de don de lenguas y la función de lenguas como señal. No son la misma cosa. Uno es un don y otro es una señal de evidencia inicial. Yo entiendo, y aquí tengo que ser claro, esto no es palabra de Dios. Esto es según lo mejor yo lo puedo entender. Tenemos que ser claros entre lo que la palabra explícitamente enseña y lo que uno como teólogo interpreta. Yo he entendido que Pablo entiende que la problemática de enséñame tu lengua para saber si tú eres no era un problema, no era un issue. No era un issue, ya se resolvió en la señal. Ahora, yo creo que hoy se pueden dar situaciones a donde se va a necesitar el don de lenguas. Que el don de lenguas hoy también se puede manifestar como una señal, una evidencia inicial. Ahora note que es una señal inicial. Ahora hay un peligro con las lenguas hoy. Y por eso en el otro lado yo digo, no, con cuidado. Porque la señal externa de lenguas es fácilmente imitada. Yo me recuerdo allá en la 106 Park Avenue, donde yo me criaba en la iglesia de Getsemaní,
la hermana Victoria salía cogiendo, danzando en el espíritu y hablando en lengua. Y 2 o 3 de nosotros, los muchachitos, los niños, nos íbamos al sótano de la iglesia a imitarla. Sí, Carmen, la finca. A imitarla. Y el uno hablaba como Vicky y el otro hablaba como Carlito. Y nosotros nos aprendimos a imitar las lenguas de ellos. Mira, gracias Señor que no nos mataste con un trueno del cielo. Pero como se nos enseñó que las lenguas son buenas, debemos de procurar los dones. Entonces, ¿a quiénes teníamos de modelo? La hermana Juanita, la hermana Vicky, la hermana Licea, el hermano Reyes. Entonces, lo comenzamos a imitar. Y mira, hasta más, cuando íbamos a las convenciones del concilio, nosotros los jóvenes sentábamos atrás. Y cuando comenzaba la bendición, hacíamos apuestas. Aquí yo te puedo decir de qué iglesia viene ese hermano que está hablando en lengua. ¿Pero cómo? Por la lengua que está hablando. Porque esa lengua es de la iglesia tal. Porque así habla el pastor. ¿Y de quiénes aprendieron ellos la lengua? Del pastor. Y estos son de la iglesia tal. Escucha cómo hablan en lengua. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con el asunto de lengua. Sí, es bíblico que las lenguas sirvió y puede hoy servir cuando sea necesario como una señal de la llenura del Espíritu Santo. Pero tenemos que cuidarnos porque hay muchas imitaciones, porque las expresiones externas son fáciles para imitar. Y por eso creo que es tan importante que ante nosotros que somos un pueblo pentecostal, que afirmamos la importancia del hablar en lenguas como señal inicial, si nos vamos a utilizar y emplear esto debidamente, tenemos que unir la evidencia de lenguas como señal inicial junto con el fruto del Espíritu. Porque si tú me estás hablando en lengua, pero no hay ninguna evidencia del carácter de Cristo en ti, si tú eres un carnú, un chuletero, como Pablo a los Corintios, que están hablando en lengua, están profetizando, ¿y qué los llama? Carnales. Carnales. Y Pablo hace una distinción en la carta a los Corintios entre el hombre natural, que no conoce ni desea a Cristo, el hombre y la mujer carnal, que lo conoce pero rechaza, resiste y vive como quiera, y el hombre y la mujer espiritual, llena del Espíritu Santo. Entonces Pablo nos instruye que tenemos que tener cuidado de no separar tanto la condición de evidencia externa de la obra del fruto del Espíritu, que es lo que me va transformando mi mente y mi cuerpo. Tenemos que ejercer el don de discernimiento. Tenemos que tener mucho cuidado cómo empleamos este requisito con nuestros candidatos al ministerio. Es triste decirlo, pero lo voy a decir porque es verdad. No voy a nombrar. Esta persona, como dicen en Puerto Rico, tíralo al medio, tíralo al medio. No. Este hermano, esta hermana, fue revisada por el comité ejecutivo, comité gerencial del distrito. Después de hacer toda la revisión, toda la interrogación, todo que requiere la constitución del distrito, si lleva la decisión, le vamos a extender credenciales como obrera del concilio. Oh, wow, la felicitaron, salió ella muy contenta. Va a tener credenciales del concilio. Entonces sale el hermano bombero. Hermana, venga acá, se le olvidó algo. Venga aquí, siéntese.
La Constitución requiere que nosotros le preguntemos si usted habla en lengua. No. Yo he querido y he estado orando toda mi vida como creyente, que si fuera la gracia del Espíritu sobre mi vida para yo poder hablar en lengua. Yo he deseado hablar en lengua. Pero hermana, aguántese. ¿No le ha salido glory, glory? Sí, no se le ha salido de momento una palabrita. Quizá usted soñando. Usted soñando, no. Pero piénselo. ¿Y una palabrita? No. Pero ¿cuánto he deseado poder conocer la experiencia de poder hablar en lenguas? Y no le voy a mentir, porque quiero credenciales. Le dije algo durmiendo, y que eso fue el bautismo. No, yo creo que el bautismo, ella dice, es mucho más que eso. Pues hermana, siéntese. Le cancelamos la decisión del comité. Usted no es una persona llena del Espíritu Santo. Esta escena se ha repetido en muchos lugares, en muchas ocasiones. Porque hemos reducido aquello que atestigua de uno ser lleno a una expresión de unas frases o palabras. Y es triste decir que yo he sido testigo de ministros que nunca han hablado en lengua, pero para las credenciales han dicho, cierra acá, sí. Falta de integridad. Pero recibieron las credenciales. La palabra nos ha dado otros indicadores de la llenura del Espíritu Santo. Y tenemos que tomar, creo yo, debemos de tomar todo lo que la Escritura nos da para hacer una evaluación del testimonio de estos candidatos al ministerio. Que reducirlo singularmente a lengua es peligroso para la iglesia. Y tenemos que tomar el fruto y las lenguas juntos. Y junto con ellos Pablo nos dice que somos llamados a pedir discernimiento del Espíritu Santo, de no confiar solamente en lo que oigo o veo. Amén. Porque el fruto también yo lo veo, la lengua la oigo, pero la obra interior del Espíritu Santo es algo mucho más que algo que oigo o veo o siento. Amén. Es la presencia transformadora de la persona, tercera persona de la Trinidad. Aleluya. Que quiere transformarte a ti y a mí, que quiere moldearnos a la imagen de su Hijo, que quiere llevarnos en santidad, de ser un real sacerdocio, un pueblo escogido de Dios, santo y redimido. De todo el testimonio del Nuevo Testamento, a la luz del Espíritu Santo, tiene que considerarse en el proceso de decidir si son o no son llenos. Gloria a Cuando Dios. el comité declaró, no, entonces usted no ha sido llena del Espíritu Santo. Yo entré al comité y le entregué mis credenciales. Como ustedes, que se sentaron con mi esposa por una hora, pero lo han conocido por años y conocen su testimonio y su ministerio, y que ustedes la invitaron para recibir credenciales, ahora niegan la presencia del Espíritu Santo en ella porque nunca ha hablado del Espíritu Santo. Al ustedes declarar que ella no está llena,
yo tengo que separarme de este movimiento, porque yo no puedo